Bienvenidos a la reunión del Grupo de Vía Aérea de la Universidad de Antioquia. El día de hoy voy a presentar el tema secuencia rápida de intubación en el servicio de urgencias. Mi nombre es Santiago Quintero Vanegas, soy residente de primer año de Medicina de Urgencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Me acompaña como tutor el doctor Mario Andrés Amudio, es especialista en anestesiología y reanimación, líder del Grupo de Vía Aérea Difícil de la universidad. Hoy vamos a presentar el tema de secuencia rápida y el objetivo principal de esta conferencia va a ser describir las recomendaciones actuales basadas en la evidencia sobre la secuencia rápida de intubación para el paciente que se encuentra en el servicio de urgencias. Para ello, entonces, vamos a desarrollar la siguiente lista de contenidos. Vamos a dar unos términos introductorios sobre la secuencia rápida, cuáles son las situaciones en donde se indica su uso, cuáles son los eventos adversos posibles de esta estrategia. Vamos a hablar ampliamente de la estrategia que tradicionalmente se ha dividido en la mnemotecnia de las 7 Ps. Vamos a hablar al final del uso de las listas de chequeo en nuestros servicios de urgencias y unas conclusiones finales. Inicialmente, entonces, vamos a empezar por decir que la secuencia rápida de intubación se refiere a esa estrategia que se basa en el uso de sedantes y relajación neuromuscular con el propósito de llevar a cabo la intubación traqueal. Esta técnica fue diseñada y fue escrita inicialmente en la literatura, aproximadamente en la década entre los 70s y los 80s, y el primer autor en hacer referencia a ella fue el doctor Peter Safar, un norteamericano, que inicialmente él planteó el uso de tiopental más succinilcolina en los pacientes que requerían un aseguramiento rápido de la vía aérea para prevenir principalmente la aspiración del contenido gástrico. Y precisamente ese objetivo de ese estudio original del doctor Safar persiste y es vigente al día de hoy. Por ello, los tres grandes objetivos de nuestra secuencia rápida de intubación van a ser facilitar el procedimiento de asegurar la vía aérea, prevenir la broncoaspiración de los pacientes y prevenir o mitigar los eventos adversos que se producen. Las indicaciones de una secuencia rápida de intubación son amplias y está ampliamente descrito en múltiples patologías a lo largo y ancho de la medicina. Este es un estudio que traigo para relatar qué tan frecuente es el uso de la secuencia rápida de intubación. En esta serie de 17.500 pacientes en diferentes hospitales de Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en Canadá, en pacientes con una falla ventilatoria inminente, evaluaron qué estrategia era mejor o cuál estrategia se usaba más. Y la secuencia rápida de intubación fue usada en el 85% de todos los pacientes que requirieron una intubación orotraqueal. Y la tasa de éxito con la secuencia rápida de intubación del grupo de esa estrategia fue del 85%. Hay múltiples indicaciones en la literatura que van desde pacientes que tienen reflejos incompetentes, protectores de la vía aérea, como son pacientes con un TEC moderado a grave, con un Glasgow generalmente descrito menor a 9, pacientes que tengan alteración del estado mental, intoxicados, hematomas sofocantes de la vía aérea, trauma raquimedular, pacientes con alguna patología pulmonar que ya están en una franca falla ventilatoria, o causas relativamente raras como la angina de Ludwig, etc. En ese mismo serie de casos, de esos 17.000 pacientes, la principal causa precisamente de secuencia rápida de intubación fueron los pacientes con TEC. Lo siguieron los pacientes con alteración del estado mental, los pacientes intoxicados y los pacientes, al parecer, en paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta que la secuencia rápida de intubación no se indica en este escenario, solamente que como incluyeron otras estrategias, por eso está en esta tabla. Entonces, para yo resolver si un paciente requiere la secuencia rápida de intubación, debería resolver 3 preguntas. El paciente en este momento puede mantener su vía aérea. El paciente actualmente tiene una adecuada oxigenación a pesar del manejo estándar que ya le he brindado para su patología específica. O tercero, hay alguna situación anticipada que requiere que deba rápidamente asegurar la vía aérea de mi paciente antes de que suceda una catástrofe en el servicio, como por ejemplo un paciente con signos de quemadura de vía aérea o un paciente con un hematoma creciente, sofocante
progresivo en cuello. También se ha descrito en la literatura los eventos adversos, que no son tan raros. Entonces, el principal de ellos es la intubación esofágica rápidamente reconocida durante la laringoscopia o la videolaringoscopia. Y luego lo siguen otros eventos adversos relativamente graves, como son la hipotensión, el paro cardiorrespiratorio, arritmias hasta en un 5.7% de los eventos y la hipoxia o hipoxemia. Entonces, para hablar de la estrategia de la secuencia rápida de intubación, se han descrito 7 Ps que están en pantalla y vamos a dilucidar cada una de ellas y tal vez vamos a plantear este interrogante, y es que en el orden originalmente descrito de la secuencia rápida, la posición hace parte del quinto paso de esas 7 Ps. Y hay algunos autores que actualmente recomiendan que tal vez el posicionamiento de los pacientes debería ser el segundo paso. Y eso pues vamos a tratar de que cada uno llegue a sus conclusiones al final de la conferencia. Entonces, el primer paso va a ser la preparación. La preparación que debe realizarse antes de los 10 minutos del tiempo cero de la secuencia rápida, que es con el inicio de los medicamentos inductores. En la preparación vamos a tener unos pasos básicos elementales. Lo primero va a hacer referencia a la historia clínica del paciente. Y para ello debo conocer esos elementos esenciales de la historia clínica que me indican que cómo es el paciente, cuál es el paciente al que me estoy enfrentando, cuál es su indicación de asegurar la vía aérea, si es pertinente o no, y qué eventos adversos puedo predecir según su historia clínica. Debo también sopesar cuál es el procedimiento a elección que yo voy a tomar en mi secuencia rápida y qué alternativas tengo. Debo plantearme entonces cuál es mi plan A, cuál es mi plan B, cuál es mi plan C, qué voy a hacer si mi secuencia rápida de intubación falla o cómo la voy a mejorar, o cuáles van a ser las condiciones en mi plan A en las que yo podría ofrecerle a mi paciente las mejores condiciones para llevar a cabo una secuencia rápida de intubación. También entonces el segundo elemento va a ser la monitorización básica de mi paciente, con lo que tenga disponible en mi servicio, obtener por lo menos un acceso venoso periférico. También garantizar que tenga fuentes de oxígeno para llevar a cabo la secuencia rápida de mi paciente, tener un aspirador con succión, encendido y probado, también tener los medicamentos a la mano disponibles para mi secuencia rápida, tanto para la inducción y parálisis como para resolver los posibles eventos adversos durante el procedimiento, tener los equipos para el manejo de la vía aérea, tanto el tubo orotraqueal de diferentes tamaños, dispositivos supraglóticos adicionales, etcétera. Verificar que estos dispositivos estén funcionando correctamente. Por ejemplo, que el laringoscopio esté funcionando, que tenga baterías y que además tenga baterías de repuesto. También el carro de paro cardiorrespiratorio, o en algunos servicios si está disponible el carro de vía aérea difícil. Y también últimamente pues que se ha subrayado aún más su importancia el equipo de bioseguridad. Tal vez lo más importante es que yo tenga un equipo de trabajo, conocer qué personas tengo cerca, qué personas me van a acompañar, reconocer la importancia tanto del personal de enfermería como de los otros operadores de la vía aérea que están en ese momento. En el segundo paso de la secuencia rápida de intubación tenemos la preoxigenación, que debería realizarse antes de los 3 a 5 minutos de la secuencia rápida. Entonces, el gran objetivo de la preoxigenación es prevenir la hipoxemia, porque la hipoxemia pues, se va a asociar a arritmias, a lesión cerebral, a que el paciente pueda entrar más fácilmente en paro cardiorrespiratorio. Y la idea o el principio fisiológico de la preoxigenación se va a basar en una desnitrogenización, es que va a disminuir los niveles de nitrógeno para hacer un intercambio de gases por oxígeno que me permita ampliar mi capacidad residual pulmonar, que pueda ofrecerle a mi paciente un mayor tiempo de apnea después de la inducción. Entonces, esta es una figura que compara la saturación de oxígeno versus el tiempo que mi paciente tolera en apnea, y como podemos ver, los pacientes relativamente sanos, por ejemplo un adulto 70
kilogramos puede tener un tiempo de apnea aproximado hasta de 10 minutos. Diferente, por ejemplo, un niño sano que tiene en general, así sea sano, un tiempo de apnea mucho menor. Y si es, por ejemplo, un adulto enfermo o si es una persona obesa y enferma, su tiempo de apnea va a estar severamente comprometido. Para llevar a cabo la preoxigenación tengo diferentes métodos disponibles. Tengo métodos no soportados por presión como métodos soportados por presión. Los no soportados por presión son llevar a cabo las 8 capacidades vitales forzadas, si el paciente tolera, si el paciente comprende las instrucciones, entre otros, la máscara de no reinhalación a un alto flujo que trate de garantizarme una FIO2 superior o por lo menos que alcance el 90%, o un dispositivo bolsa máscara también a un flujo de oxígeno entre 10 a 15 litros por minuto. Estos son algunos de los estudios que soportan el uso de estos dispositivos específicamente en el contexto de urgencias en la secuencia rápida de intubación. E idealmente, estos equipos también pueden acompañarse del uso de una cánula nasal que me permita prolongar el tiempo de oxigenación, de apnea de mi paciente. Y a pesar de que está muy claro, muy bien establecido en la literatura, el beneficio que permite la preoxigenación, no está muy claro realmente cuál es el método ideal para llevarla a cabo. Por ello, también se ha comentado en la literatura, por ejemplo, el uso de dispositivos soportados por presión, como la ventilación mecánica no invasiva o la cánula nasal de alto flujo, que idealmente está soportado, por ejemplo, en los pacientes con una hipoxemia severa o pacientes en los que yo no alcanzo fácilmente una saturación de oxígeno, que es la monitoría básica que tengo rápidamente disponible en urgencias, superior pues al límite normal para la ubicación geográfica. Y esto está soportado, por ejemplo, en un ensayo clínico del 2019 que se llama el Florelli 2, que soportan el subgrupo de los pacientes con una condición de base de hipoxemia severa, con una evidencia débil a moderada, el uso pues, de ventilación mecánica no invasiva. También en cortes retrospectivas se ha descrito su beneficio en los pacientes con obesidad y todavía con una evidencia aún más débil se ha sugerido su uso en los pacientes con SDRA y pacientes con neumonía grave. Sin embargo, hay algunas contraindicaciones para el uso de estos dispositivos, como la intolerancia de mi paciente, un paciente agitado que no soporte, por ejemplo, el uso de la máscara, o un paciente que tenga un vómito incoercible, un paciente con una alteración del estado mental, con cirugía reciente, sobre todo otorrinolaringológica o gastrointestinal superior. Y también es importante en la preoxigenación hablar de este concepto, de la oxigenación apneica, que se basa en que durante mi inducción y el procedimiento yo le garantizo a mi paciente una difusión de gases en el alveolo para disminuir el gradiente transmembrana de CO2 y de oxígeno. En este metaanálisis del 2019, un grupo relativamente con una heterogeneidad moderada, describen el beneficio en cohortes pequeñas de la oxigenación apneica en el servicio de urgencias. Como podemos ver, tiene un RR a favor del uso de esta intervención con un intervalo de confianza que no sobrepasa la unidad y con un intervalo relativamente angosto. Entonces, la idea de la oxigenación apneica es que me permite tener mayor tiempo de apnea, aunque si mi paciente cae por una saturación menor de 85%, eso no me lo va a prevenir, o si de entrada ya tengo un paciente severamente hipoxémico, posiblemente no me va a ser muy útil. Los dispositivos que están descritos en la literatura son las cánulas nasales de bajo flujo ampliamente disponibles en nuestros servicios, como las cánulas de alto flujo no tan disponibles. Esta otra tabla del metaanálisis es simplemente para mostrar que en el subgrupo de los pacientes con falla ventilatoria, el beneficio de la oxigenación apneica sí quedaba interrogado, sobre todo por ese intervalo de confianza que sobrepasa la unidad. Entonces, en pacientes obesos, por ejemplo, se ha descrito que el tiempo de oxigenación apneica puede aumentar con estas estrategias hasta 5.2 minutos,
versus 3.4 minutos en promedio del paciente que no se le ofrece esta estrategia. También se interrogaba en la literatura y hay un estudio actualmente que está siendo llevado a cabo, que se espera que sus resultados salgan a principios del próximo año, que se llama el FARAO, que nos va a permitir responder la pregunta de si el flujo alto o bajo de mis pacientes va a favorecer esa oxigenación amnésica. También entonces está descrito que la posición en semi-Fowler, aproximadamente a unos 30 grados de mi paciente, me va a optimizar la oxigenación apneica de los pacientes. Por ejemplo, en este estudio se relata que la posición de semi-Fowler me permite disminuir los episodios de desaturación a 9.3% versus un 22.6% si realizo esta maniobra en un paciente en decúbito supino. Muy bien, ahora pasamos al tercer paso, que es el pretratamiento o premedicación. Entonces, aquí vamos a relatar una serie de medicamentos que están descritos que tienen como principal objetivo mitigar los eventos adversos de la secuencia rápida, tanto de los medicamentos inductores como propiamente del procedimiento. Entonces, el primero de ellos es el fentanilo, que es una ampolla que viene en una presentación de 500 microgramos por 10 mililitros. La dosis habitualmente recomendada es entre 1 a 3 microgramos por kilo. Tiene un tiempo de inicio entre 1 a 3 minutos y su principal efecto va a ser atenuar la respuesta simpático-mimética de la laringoscopia. Además de este medicamento, un opioide con una gran ventaja respecto a su uso como analgésico, también me va a permitir mitigar el dolor que produce una laringoscopia, que está descrito como un procedimiento altamente doloroso. También está descrito que puede tener algún efecto para disminuir la presión intracraneana, sin embargo, la evidencia a favor de este efecto es débil. Este opioide entonces es mucho más liposoluble que, por ejemplo, la morfina, mucho más potente y con menor riesgo de depresión cardiorrespiratoria. Sin embargo, puede ocurrir, y más si mi paciente tiene alguna condición que lo hace susceptible a ello. También hay que tener presente que pueden presentarse eventos adversos anticolinérgicos como retención urinaria, entre otros, y el tórax leñoso, que está descrito sobre todo con la administración muy rápida de este medicamento. Entonces, por ejemplo, patologías como un síndrome aórtico agudo, donde yo debo atenuar al máximo esa respuesta simpático-mimética para no presentarse una catástrofe aórtica, va a ser un medicamento, por ejemplo, de elección, o en el paciente, por ejemplo, con TEC, que esté relativamente estable hemodinámicamente. El segundo medicamento que vamos a mencionar es la lidocaína, que se usa a una dosis aproximada entre 1 a 1.5 miligramos por kilo, un inicio de acción entre 1 minuto y 1 minuto y medio, que tiene unos eventos descritos respecto a la disminución de la PIC, también relativamente interrogado, dado que se basa en estudios con un bajo nivel de evidencia estadística, también que tiene un efecto para disminuir la reactividad de la vía aérea y esa respuesta simpática, además de que también tiene un efecto analgésico. Entonces, todavía se usa y se usa habitualmente, sobre todo para prevenir esos eventos como la reactividad de la vía aérea y el dolor. Sin embargo, hay que tener presente que podría llegar a generar hipotensión, bradicardias, también puede bajar el umbral convulsivo y hasta podría generar arritmias. La atropina, entonces, también es otro de los medicamentos a utilizar a una dosis en el adulto y en el paciente pediátrico de 0.02 miligramos por kilo. Tiene un inicio de acción aproximadamente a 1 minuto. Idealmente, ahora está sobre todo descrito que debería usarse solamente en población pediátrica, sobre todo en menores de 12 meses o en menores de 5 años si voy a usar succinilcolina, o en pacientes adultos si voy a usar dosis repetidas de succinilcolina. Entonces, precisamente se usa en esa población de lactantes porque lo que queremos lograr es contrarrestar esa respuesta no simpática, sino precisamente en este grupo de edad parasimpática. Entonces, como eventos adversos, está descrito la taquicardia o hasta desencadenar una crisis miasténica o el hilio, por ejemplo. Otro de los medicamentos que debemos tener presentes en el pretratamiento
para mitigar que un paciente haga una hipotensión o empeore su estado de choque y el paciente caiga a un paro cardiorrespiratorio sin el uso de los medicamentos vasopresores del grupo de los vasoactivos. Entonces, en secuencia rápida, por recomendación de expertos, idealmente se debería usar la norepinefrina, idealmente pues a esta dosis de inicio, aunque si no está disponible la norepinefrina, podría usarse la dopamina. La idea entonces es que yo tenga a mi paciente lo más estable hemodinámicamente posible para que esté preparado para el uso de los inductores. Debo tener presente entonces que los vasoactivos podrían tener algunos eventos adversos que podrían ser una contraindicación relativa, como la disección aórtica, la insuficiencia valvular aguda o un paciente que esté en un estado de choque que sea causado por una arritmia. También entonces, respecto a esta optimización del estado hemodinámico, también se ha planteado la pregunta si el uso, por ejemplo, previo de un bolo de líquidos endovenosos debía realizarse en todos los pacientes. Y este ensayo clínico aleatorizado trató de resolvernos esa pregunta, que se usó en pacientes críticos 500 cc de una solución isotónica, una solución cristaloide, versus no dar ese bolo de líquidos endovenosos en 337 pacientes. Y cuando evaluaron su desenlace como el colapso cardiovascular, la diferencia absoluta fue apenas de un 1.3% y con un intervalo de confianza descrito aquí en la diapositiva y con una P de Pearson no significativa para los doctores, por lo que no está indicado su uso, digamos, de forma, entre comillas, profiláctica, pero si los líquidos endovenosos, por ejemplo, me van a permitir optimizar el estado hemodinámico de mi paciente antes de la secuencia rápida, debo usarlos, no queda la menor duda. También entonces, ¿qué otros medicamentos? Pues van a variar según la condición del paciente y según la patología específica a la que nos estamos enfrentando. También se ha descrito en la literatura, por ejemplo, el uso de antieméticos. Sin embargo, esta guía europea dan una recomendación en contra del uso de antieméticos de forma profiláctica en los pacientes. También, por ejemplo, el uso de midazolam está descrito en algunos artículos por su efecto principalmente ansiolítico. Sin embargo, precisamente ese efecto se puede tardar entre 7 a 10 minutos en iniciar, entonces tal vez no sería muy útil específicamente en el escenario de la secuencia rápida. Ahora vamos a hablar del punto cero, que es el uso de los medicamentos para llevar a cabo la inducción y la parálisis. Entonces, existen múltiples inductores descritos en la literatura y su uso va a variar según el escenario específico de mi paciente. No hay una receta de cocina que me permita decir que a todos mis pacientes deba ofrecerles el mismo inductor y el mismo medicamento paralizante. Inicialmente vamos a hablar del etomidato, que viene en ampollas de 20 miligramos por 10 mililitros, un derivado del imidazol que refuerza ese complejo GABA receptor y a partir de allí realiza pues su mecanismo de acción. La dosis a la que regularmente se usa es de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo. Su inicio de acción es entre 15 a 45 segundos y su efecto tiene una duración entre 3 a 12 minutos. Las ventajas de este medicamento es que es un medicamento cardioestable que no impacta ni a favor ni en contra de la presión intracraniana. Tiene algunas desventajas como, por ejemplo, el etomidato es un pobre analgésico, entonces debería asegurar con otros inductores o con los medicamentos en la premedicación, asegurar la analgesia de mi paciente. También está escrito que puede bajar el umbral convulsivo y por un efecto controversial específico del etomidato en la enzima 11-beta hidroxilasa podría generar una supresión adrenal y esto podría ser especialmente negativo para los pacientes con sepsis. Sin embargo, en la literatura, por ejemplo, en esta revisión sistemática y metaanálisis, está escrito que los pacientes con sepsis, la mortalidad no aumenta cuando se usa una dosis única de etomidato.
El segundo inductor que vamos a hablar es la ketamina, que viene en una presentación de ampollas de 500 miligramos por 10 mililitros, un potente hipnótico, analgésico, efecto disociativo, también un efecto agonista sobre los receptores de NMDA. Se usa una dosis habitual entre 1 a 2 miligramos por kilo, tiene un tiempo de inicio de 45 a 60 segundos y un efecto de duración de 10 a 15 minutos. Ventajas: que relativamente me permite alcanzar una estabilidad hemodinámica, que puede disminuir el broncoespasmo, aunque podría aumentar secreciones, aunque eso es un efecto relativamente tardío, pero inicialmente podría disminuir el broncoespasmo, que puede hacer jugar a favor, por ejemplo, de un paciente con un episodio de asma grave. Tiene la ventaja de que este sí es un medicamento analgésico y, sin embargo, tiene algunas desventajas, y es que la ketamina es dependiente de la respuesta catecolaminérgica de mi paciente. Por lo que si yo tengo un paciente en un estado, por ejemplo, de choque profundo, séptico, que lleva varios días hospitalizado por un foco infeccioso, tal vez la ketamina no sea una buena idea, porque no me va a garantizar esa estabilidad hemodinámica de esa respuesta simpática catecolaminérgica, sino que antes podría darme un efecto paradójico y podría llevar a mi paciente a hipotensión bradicardia. También se ha descrito en la literatura un aumento transitorio de la presión intracraneana, y también se han descrito otros eventos adversos como alucinaciones, nistagmus o broncorrea. Entonces, hay que jugar con las ventajas y las desventajas de este medicamento. Entonces, por ejemplo, una ventaja de la estabilidad hemodinámica relativa, que es, por ejemplo, aumentarme la presión arterial y aumentar la frecuencia cardíaca, tal vez no sea una buena idea en un paciente eh, con un síndrome aórtico agudo, donde tengo unas metas específicas hacia el límite inferior de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Respecto al interrogante que dejé sobre el uso de ketamina en la presión intracraniana y su efecto en la presión intracraniana, está esta revisión sistemática del 2020, que en 11 estudios en 334 pacientes con el uso de ketamina querían evaluar si había alguna diferencia con la mortalidad o con los desenlaces de mi paciente, y no encontraron ninguna de ellas. Remito pues a los espectadores específicamente el artículo, pero no, en resumen, no hubo ninguna diferencia ni en mortalidad, ni en la presión intracraniana, ni en la presión de perfusión cerebral, ni en la funcionalidad neurológica de los pacientes. Solamente hubo un impacto en la PIC, pero fue en 2 estudios en donde usaron dosis mucho más altas por un mayor tiempo, porque usaron bombas de infusión por horas en los pacientes con ketamina, y pues ese no es el escenario específico de la secuencia rápida. Ahora vamos a hablar del propofol, que viene en una presentación de 200 miligramos por 20 mililitros. Es un medicamento que también actúa sobre el receptor GABA, que es altamente liposoluble, que va a actuar específicamente en el receptor, y que también tiene otras ventajas, como por ejemplo un efecto antiemético central. Se usa una dosis de 1 a 3 miligramos por kilo, tiene un inicio de acción aproximado entre 15 a 45 segundos y un tiempo de duración del efecto entre 5 a 15 minutos. Es un medicamento, entonces, por excelencia, descrito como neuroprotector, que va a jugar a favor, por ejemplo, un paciente en un estatus epiléptico, un paciente con TEC, pero si está estable hemodinámicamente, y ese efecto antiemético que les mencionaba. La desventaja es que es un medicamento hipotensor, entonces puede inestabilizar a mi paciente, que está contraindicado su uso en menores de 1 año, y puede generar otros eventos adversos como dolor en el sitio de punción. Entonces, por ello, por ejemplo, juega, digamos, en este escenario mayor relevancia el uso de lidocaína para subsanar ese dolor, el riesgo de flebitis, y hasta el riesgo pues, de síndrome de PRIS, el síndrome relacionado con la infusión del propofol, pero pues vamos a usar dosis bajas y dosis única, por lo que realmente no existe el riesgo a pesar de que esté escrito. Hipertermia maligna o pacientes que tengan un evento, esto es una contraindicación que sigue vigente, que es pacientes que tengan una historia de anafilaxia al huevo. También el tiopental, un medicamento que relativamente ha caído en desuso, que viene en ampollas en un polvo liofilizado de 1 gramo, que se usa una dosis de 3 a 4 miligramos por kilo, un inicio de acción aproximado de 30 segundos. Por excelencia es neuroprotector, sin embargo, a diferencia del propofol, es mucho más
inestabilizador de mis parámetros hemodinámicos, también es depresión, también es un depresor respiratorio y está contraindicado en los pacientes con crisis asmática, dado que el tiopental genera una liberación exagerada de histamina, también está contraindicado en los pacientes con porfiria, y hay eventos adversos descritos como los exantemas, la necrosis local, la anafilaxia y las mioclonías. Entonces, tal vez su uso podría ser especialmente en los pacientes que tengan alguna condición neurológica, que estén estables hemodinámicamente y que no tengan otros medicamentos mejores disponibles. También como inductor se ha relacionado el midazolam, que viene en ampollas generalmente de 5 miligramos en 5 mililitros o de 15 miligramos en 5 mililitros. Se usa una dosis como inductor de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo, tiene un tiempo de acción aproximado de 90 segundos, su efecto puede durar hasta 15 a 30 minutos. Como ventajas es que puede ayudar o puede aumentar el umbral en este caso para el riesgo de convulsiones de mi paciente, que puede garantizar un efecto amnésico. Sin embargo, sus desventajas es que no es analgésico y que es muy depresor cardiorrespiratorio, especialmente esta dosis de inducción, pues tampoco es un medicamento ampliamente recomendado. Ahora hablemos del relajante neuromuscular. Traigo esta revisión de Cochrane del 2017 para subrayar que hay que usar relajante neuromuscular y a la dosis adecuada, dado que en esta revisión de Cochrane ya queda definitivamente catalogado en la literatura que debemos usar el relajante para prevenir una intubación difícil. Miren, el RR relativamente tan bueno desde el punto de vista estadístico, con un intervalo de confianza relativamente amplio, pero significativo a favor del uso de relajante en los pacientes que voy a intubar. Entonces, las dos opciones ampliamente disponibles son succinilcolina y rocuronio. Primero, entonces, vamos a hablar del agente despolarizante, que es la succinilcolina, que es un medicamento que tiene dos moléculas de acetilcolina y que precisamente su efecto va a ser imitar la acción de la acetilcolina. Vienen ampollas de 1000 miligramos en 10 mililitros. La dosis idealmente recomendada en el contexto de urgencias es de 1.5 miligramos por kilo. Idealmente debería ser esta dosis, sin embargo traigo el intervalo. Su inicio de acción es a los 45 segundos y su duración máxima descrita es más o menos de 10 minutos. Sus ventajas es que tiene una vida media corta, entonces puedo rescatar a mi paciente dado el caso que no pueda llevar a cabo la intubación. Y sus desventajas es que está contraindicado de forma absoluta en los pacientes que tengan una historia personal de hipertermia maligna. Y algunas contraindicaciones relativas, que son por ejemplo los pacientes con riesgo de hipercalemia, pacientes que tengan una inmovilización prolongada, que tengan un trauma por aplastamiento, pacientes que hace más de 48 a 72 horas, según el artículo descrito, hayan presentado una quemadura o un politrauma, o tengan una enfermedad renal crónica, son pacientes con riesgo de hipercalemia, en donde debo tomar como precaución el uso de succinilcolina y idealmente debería evaluar el uso de agentes no despolarizantes. También considerar, por ejemplo, en el contexto de pacientes con miastenia gravis, que el efecto de la succinilcolina es relativamente errático y hasta está descrito que uno debería usar dosis mayores, o en pacientes con Guillain-Barré, que podría empeorar en este caso, por ejemplo, podría empeorar los síntomas neurológicos del paciente. Está escrito, aunque no tiene mucho peso, eventos adversos como aumento transitorio de la presión intracraniana y de la presión intraocular, trismos, bradicardia y hasta hipotensión en los pacientes. Muy bien. Ahora, respecto a cuando se ha comparado el rocuronio con la succinilcolina y la secuencia rápida de intubación en esta revisión de Cochrane del 2015, tenemos que el rocuronio genera excelentes condiciones de intubación respecto a la succinilcolina, con un RR de 0.86 con este intervalo de confianza, evaluado en más de 4.000 pacientes. Entonces, el rocuronio también se ha ganado su lugar. Ese agente no despolarizante tiene un mecanismo de acción diferente a la succinilcolina y lo que hace es que va a inhibir competitivamente el receptor de acetilcolina. Viene en una presentación de una ampolla de 50 miligramos en 5 mililitros
la dosis, a pesar de que está descrita desde 0.6 a 1.2 miligramos por kilo, la dosis ideal de rocuronio, específicamente en este contexto, es de 1.2 miligramos por kilo. Esta debe ser la dosis que siempre deberíamos usar. El tiempo de inicio de acción es de 45 a 60 segundos y el efecto puede durar hasta 60 minutos. Tiene una ventaja y es que es relativamente neuroprotector. Tiene contraindicaciones realmente relativas, pero realmente no son muy habituales porque realmente son eventos, ha sido asociados a eventos adversos muy raros, como pacientes con una disfunción hepática severa, una disfunción renal también grave, o hasta eventos adversos como hipotensión y taquicardia, que sin embargo pues, son eventos adversos muy raros. También es importante considerar que dada esa amplia duración del efecto, debería tener presente en mente el uso del antídoto como el Sugamadex. Esta ciclohextrina, que es el antídoto específico que viene en esta presentación y que idealmente en este contexto en el que yo he dado hace poco una dosis alta de rocuronio, esta es la dosis recomendada. Ahora vamos a quinto paso, que es posición y protección. Entonces, el objetivo de este paso es que yo alinee los tres ejes, que son el eje oral, el eje faringio y el eje laringio, que permitan que mi paciente esté, como está escrito en la literatura, la posición de olfateo, que es una posición en extensión del cuello con la flexión de la cabeza. También está escrito entonces para llevar a cabo esa alineación de los ejes, la posición en rampa, que es elevar la cabecera de mi paciente, como vemos en la imagen, con el uso de sábanas, con el uso de la inclinación de la camilla, que me permita alinear el meato auditivo externo con la horquilla externa, que me facilite a cabo la laringoscopia. Sin embargo, pues debo tener precaución, tanto en estas maniobras, pues en el paciente que tiene un trauma, por ejemplo, un trauma raquimedular o que tiene una enfermedad reumatológica avanzada como una espondilitis anquilosante, que lo conlleva pues, a un alto riesgo pues, de un evento adverso grave. Entonces, la importancia de esa posición va a ser que me va a mejorar significativamente la visualización de la glotis. Entonces, en este video, observamos cómo el operador simula, digamos, esa alineación de los ejes con el videolaringoscopio y vemos cómo mejora significativamente la visualización de la glotis. Entonces, el objetivo de ese posicionamiento es permeabilizar la vía aérea, entonces también apoyarme en otras maniobras como la tracción mandibular o frente mentón, etcétera. En este paso también es importante entonces aspirar las secreciones que pueda tener mi paciente, retirar prótesis u otros cuerpos extraños que puedan dificultar la laringoscopia. Entonces, para sustentar el uso de la posición, traigo este artículo publicado este año, un ensayo clínico de no inferioridad que comparó en pacientes adultos ASA1 ASA2 en 138 pacientes. La comparación de realizar una laringoscopia directa con una valva Macintosh versus un biolaringoscopio Gleitskop en posición en decúbito supino versus la laringoscopia con una valva Macintosh en el paciente en posición de olfateo. El desenlace primario del estudio era evaluar el porcentaje de apertura glótica de los pacientes y los desenlaces secundarios era el tiempo de intubación, el éxito del intento, la necesidad de otros dispositivos y la intubación esofágica. La conclusión es que ambos, y me refiero a la intervención del Macintosh con la cabecera elevada, como el videolaringoscopio en la posición habitual que tenemos los pacientes que es en decúbito supino, es superior a la posición de olfateo en supino. Entonces, como podemos ver, es muy importante llevar a cabo esa alineación de los ejes para facilitar y llevar a cabo el mejor intento posible en la laringoscopia. Respecto a la maniobra de Selig, específicamente en el contexto de laringoscopia, muy diferente al contexto de si estuviera llevando a cabo una videolaringoscopia, está relativamente rechazado en la literatura y me baso esencialmente en esta revisión de Cochrane del 2015, en donde hasta esa fecha no habían ensayos clínicos aleatorizados disponibles y concluyen los autores que no hay mayor éxito ni seguridad
en la intubación si se realiza la maniobra de Selig, que es esa presión, que es la presión sobre el cartílago cricoides. Y fue hasta el año 2019 que el ensayo clínico IRIS trató de resolvernos esa pregunta, que tuvo en cuenta estas características y no demostró que los pacientes tuvieran menos episodios de broncoaspiración. ¿Sí? Y sí se vio como desenlace secundario que los pacientes a los que se les realizaba la maniobra de Selig tenían mayor tiempo para llevar a cabo la intubación, empeoraba la visualización glótica y mejoraba la visualización cuando se suspendía la maniobra durante la laringoscopia. Ahora vamos a hablar del procedimiento. Entonces, no vamos a detenernos en la técnica ampliamente conocida de la laringoscopia o de algún otro dispositivo. Vamos a resaltar entonces que la intubación no va a terminar hasta que yo me asegure que el neumotaponador está inflado. Entonces, inmediatamente yo aseguro el paso del tubo orotraqueal por las cuerdas vocales, yo debo insuflar el neumotaponador, también tener presente que ya sea apoyado con otro operador o asegurarme que en ningún momento permita pues que la profundidad, por ejemplo, de mi tubo orotraqueal cambie y el paciente se extube y erróneamente pues crea que realmente lo intubé porque simplemente lo vi, ¿no? Entonces debo sostenerlo idealmente pues sobre una prominencia ósea del tubo orotraqueal mientras lo aseguro pues con los insumos pues, que tenga disponibles. Y en el procedimiento entonces sería bueno dejar una inquietud y es cómo le garantizo a mi paciente cuál es mi mejor intento de intubación, si será con un laringoscopio o será con un videolaringoscopio. También voy a rescatar entonces el uso de la guía metálica. Idealmente siempre debería realizarse y uno de los estudios que lo valida es este, donde se compara usar el estilete, ya sea el buggy o la guía metálica, versus no usar ninguno de ellos. Y vemos cómo significativamente el porcentaje de éxito en el primer intento mejora significativamente cuando uso los estiletes o las guías, por lo que siempre secuencia rápida usemos guía metálica. La maniobra de Burke sí está recomendada, que es llevar a cabo la presión en el cartílago tiroides, hacia atrás, arriba y a la derecha. La maniobra de Burke, entonces, por ejemplo, en este estudio del 2020, prospectivo de 2028 pacientes, cómo mejoraba el Cormac en los pacientes que se les realizaba el Burke, ¿cierto? Si eran un Cormac sobre todo 2 y 3. También, entonces, debo tener presente en el procedimiento que debo asegurarme que mi paciente realmente quedó intubado. Y originalmente el mejor método para dar fe de esa razón es la visualización directa del paso del tubo por las cuerdas. Sin embargo, también debería apoyarme con la capnografía si está disponible. Sin embargo, debo considerar sus falsos negativos como en el contexto del paciente posparo. También hay disponibles detectores de CO2 cualitativos que cambia el color respecto a si detecta o no CO2, los dispositivos esofágicos, la auscultación, inicialmente en epigastrio y después en las bases y luego en los ápices, la radiografía de tórax y hasta el ultrasonido. El ultrasonido que cada vez toma más terreno en el servicio de urgencias y en todas las especialidades y tiene muy buen rendimiento. El rendimiento, la sensibilidad como la especificidad son superiores al 97%, un EDR positivo superior a 10, que realmente lo hace muy bueno para verificar y garantizar que mi paciente realmente está intubado, como en esta imagen versus esta otra imagen donde hay una doble luz, que quiere decir que mi paciente tiene el tubo orotraqueal en el esófago. Y la ultrasonografía no cambia mucho si lo hace un operador experimentado versus un estudiante, y hasta el tiempo de verificación puede ser mucho menor, así lo comparo con el uso de la cronografía. Bueno, ahora el último paso es la posintubación, que debería realizarlo y debería garantizar sus objetivos 2 minutos después del tiempo cero. Entonces, el primer paso de ellos es asegurarme de la pseudoanalgesia de mi paciente y guiarme con alguna de las escalas disponibles, entre ellas, por ejemplo, la escala RAS, usar múltiples medicamentos de acuerdo al perfil clínico de mi paciente, su perfil hemodinámico, su patología específica, etc. Iniciar la ventilación mecánica no invasiva, asegurarme de fijar el tubo orotraqueal como
recomiendo el libro de Benumov con un doble vector hacia arriba y hacia abajo sobre las prominencias óseas, vigilar las complicaciones de mi paciente, que como vimos al inicio de la presentación, no son eventos raros. Por ejemplo, apoyarme en estos escenarios está ampliamente descrito el uso, por ejemplo, de push-2 de vasopresores, que dejo a los espectadores profundizar pues, en el tema, en qué medicamentos se deben usar y bajo qué dosis. Y también pues, el manejo específico de la patología de mi paciente. Si es un paciente con un TEP en estado crítico que se beneficia de trombolisis, etc. Y las otras pues, manejos pues, que requiera mi paciente. Y por último, el uso en los servicios de urgencias, tanto, y esto pues ha sido evaluado en servicios de urgencias donde hay personal ampliamente entrenado, especializado, el uso de las listas de chequeo. Y traigo esta metaanálisis del presente año, donde los doctores concluyen que respecto a mortalidad no hay hallazgos significativos respecto a que el uso de una lista de chequeo, como el ejemplo que está en pantalla, mejore ese desenlace. Sin embargo, respecto a hipoxemia, con una heterogeneidad leve a moderada, sí hay un RR favorable con un intervalo de confiabilidad estadísticamente significativo a favor del uso de las listas de chequeo. Para terminar entonces, vamos a concluir que la secuencia rápida de intubación es una estrategia que disminuye el riesgo de complicaciones y permite optimizar el manejo de la vía aérea de mi paciente urgente, que debo elegir los medicamentos de inducción y parálisis según el perfil clínico específico de mi paciente, que siempre debería realizar el procedimiento de la laringoscopia o videolaringoscopia con la guía metálica, por lo menos, y es opcional, en estos casos es favorable con la laringoscopia el uso de la maniobra de Burr. Debo asegurarme entonces que mi paciente tenga una adecuada pseudoanalgesia para favorecer su acople a la ventilación mecánica no invasiva después de la intubación y tener presente el riesgo de complicaciones durante y posterior al procedimiento. El uso de listas de chequeo podría ser útil para disminuir los eventos adversos de la secuencia rápida. Y por último, que una lectura estructurada en equipo basada en el juicio clínico es la mejor herramienta para el éxito de la secuencia rápida de intubación. Eso esencialmente porque no existe una ruta rígida, específica, ni una receta de cocina para decir cuál es la mejor secuencia rápida. Agradezco entonces a la Universidad de Antioquia, que me ha brindado la oportunidad por muchos años de formarme a mí y a mi familia, al doctor Mario Zamudio por su asesoría y al y a la facultad pues, que ha permitido pues, llevar a cabo esta grabación. Muchas gracias.